Sodoma y Gomorra. La historia de dos ciudades incineradas por una lluvia de fuego y azufre. ¿Es esta una fábula fantástica? ¿O podría ser un desastre casi apocalíptico proveniente del espacio? Piensen en la peor pesadilla atómica, estallando en el peor momento. Nuevos hallazgos pueden contener los secretos de uno de los mayores misterios de la Biblia. Al hallar un objeto de aspecto parecido a la trinitita, sabemos que tuvo que ser un evento de gran energía. Se dice que no se puede analizar científicamente a la Biblia. No es así, sí se puede. ¿Podría un desastre natural ser la causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Misterios antiguos, cubiertos por las sombras del tiempo. Ahora, ¿pueden finalmente ser resueltos observando los cielos? La verdad está allí arriba, oculta entre las estrellas, en un lugar que llamamos el universo. Sodoma y Gomorra. Una saga escalofriante de las ciudades del pecado en el mundo antiguo. La historia de Sodoma y Gomorra es una de las más sensacionales, que nos habla de sexo, violencia, codicia, la ira divina y castigos. De acuerdo al libro del Génesis del Viejo Testamento, los habitantes de Sodoma y Gomorra eran tan perversos que Dios los destruyó con fuego y azufre desde los cielos. En la época antigua, el firmamento era donde los dioses se encontraban, donde el cielo se encontraba, y en cierto modo, estos eran mensajes de los dioses sobre una fatalidad o desastre. ¿Es esta una parábola bíblica sobre el precio del pecado? ¿O podría esta historia estar basada en un desastre de la vida real, un fuego, literalmente hablando, proveniente del cielo? La Biblia habla de sucesos que ahora nos damos cuenta pueden ser comparados con eventos históricos que podemos verificar. Arqueólogos, astrónomos y estudiosos de la Biblia han dedicado años a descubrir si hay algo de verdad sobre esta historia ancestral. Ahora, la ciencia moderna revela que la historia pudo haber sido basada en el impacto producido por un asteroide. Si uno tuviera la suerte, o quizá la mala suerte, de ver un meteoro atravesando la atmósfera, destruyéndose en pedazos, tal vez causando una fuerte onda de viento por la presión que genera, esa es una historia que no olvidaría. Aquellas personas, al no contar con nuestro conocimiento astronómico, no habrán relacionado eso con un grupo de asteroides, pero creo que la idea de rocas cayendo del cielo es algo sobre lo que la gente en la antigüedad tenía alguna comprensión. Los asteroides son trozos de roca, metal y polvo que son material sobrante de la formación del sistema solar. Muchos de ellos no sobrepasan unos pocos metros, pero otros son del tamaño de una luna. La mayoría de ellos circunda alrededor de nuestro Sol, entre Marte y Júpiter. Sin embargo, ocasionalmente algunos son empujados fuera de su órbita y describen una trayectoria de colisión con la Tierra. Una pequeña fracción de los objetos que tocan la Tierra es de hierro y níquel. Son muy fuertes y hacen considerables cráteres sobre la superficie de la Tierra. Los asteroides más comunes que caen sobre nuestro planeta tienen el aspecto y la composición de una piedra, como cualquiera que uno puede encontrar aquí en la superficie de la Tierra. Algunos de los objetos rocosos débiles no logran impactar nuestro suelo. Los asteroides más débiles con frecuencia explotan al chocar con la atmósfera de la Tierra, creando una explosión cósmica. Una explosión cósmica se da cuando un asteroide o un cometa choca con la atmósfera de la Tierra y básicamente se desintegra y explota porque la atmósfera es como un muro para este asteroide o cometa que se aproxima a gran velocidad.
La atmósfera por sí misma es una barrera capaz de hacer que estos cuerpos exploten. ¿Cómo podría uno de estos asteroides producir la destrucción de Sodoma y Gomorra como se describe en los textos bíblicos? Entonces, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. ¿Qué tipo de destrucción produciría un asteroide de metal, comparada con la producida por una roca cósmica pedregosa? Para demostrar esto, usaremos dos armas diferentes para examinar los efectos de estos impactos. Tengo aquí un rifle bastante poderoso, un Garand M1, y vamos a disparar uno de sus proyectiles que va a representar uno de los asteroides de mayor tamaño y dureza. Y luego, para ilustrar un asteroide más pequeño y débil, tengo aquí una Remington 870, una escopeta con un perdigón en el cartucho. Esto va a representar a uno de los asteroides más pequeños y débiles que se fragmentan en la atmósfera. Y vamos a ver el efecto de la explosión que deja eso en aquella arena. El proyectil calibre 7,62 es cargado en el rifle y es disparado. Es un cráter considerable. Luego, el perdigón es disparado con la escopeta. ¿Qué tenemos? Esto es perfecto. El impacto del rifle que representa nuestro asteroide grande y fuerte, que chocó con la superficie para hacer un cráter por el impacto. Lo sacamos para que vean el tamaño típico del elemento que impacta, con el cráter varias veces más grande que el asteroide mismo. Aquí el resultado de nuestro proyectil de escopeta. Nuestro asteroide pequeño y débil que se fragmentó en la atmósfera, y quedaron los restos del momento del impacto y del calor que resulta en algo de destrucción. Es una buena ilustración de los dos tipos de impacto. Un asteroide grande de metal pudo haber arrasado a Sodoma y Gomorra, dejando un cráter, mientras que un asteroide más débil de roca se hubiese destruido en la atmósfera. Pero pudo haber generado suficientes fragmentos encendidos como para incinerar las ciudades del pecado. Para analizar si uno de estos escenarios de impacto cósmico es correcto, los arqueólogos primero deben probar si habrían existido estos lugares bíblicos y dónde. Hay una creencia muy antigua de que una vez existieron ciudades alrededor del Mar Muerto, que ya no están ahí, y que lo que le ocurrió a esas ciudades fue que algo cayó del cielo y las destruyó. Las claves sobre Sodoma y Gomorra aparecieron por primera vez en el libro del Génesis, capítulo 13. El texto bíblico relata la historia de Lot, un pastor sobrino de Abraham, el patriarca de la Biblia. Lot se separa de su tío en busca de más tierras para sus ovejas. Abraham y Lot se detienen en lo alto de una montaña al noroeste de Jericó y ven bajo ellos las antiguas tierras de Canaán. Hoy en día es la región que rodea al Mar Muerto, el lago salado que separa a Israel de Jordania. Cuando Abraham y Lot miraron hacia el este, en el valle del Jordán, vieron lo que se llama el Kikar del Jordán. Ahora bien, Kikar es una palabra hebrea que puede significar forma circular. Y ciertamente, desde el punto de vista geográfico, esa área del Valle del Jordán, al norte del Mar Muerto, se ensancha formando una especie de disco. La Biblia dice que Lot levantó morada hacia Sodoma, uno de los 5 asentamientos conocidos como las ciudades del valle. Ellas incluyen Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim y Zoar. Y dice el Génesis que el Valle del Jordán está bien irrigado.
y en la actualidad, el valle sigue estando bien irrigado por el río. Por tanto, eso lo sitúa geográficamente hacia el norte. Los arqueólogos exploraron la región noreste del Mar Muerto. Ellos descubrieron los restos escalofriantes de 14 ciudades antiguas. Tal el Amán, la de ruinas más grandes, es la que más se ajusta a la descripción bíblica de Sodoma. En una extensión de 400 kilómetros cuadrados se ubicó la ciudad, que fue fortificada con muros de piedra de 12 metros de alto, enormes puertas de la ciudad y un laberinto de calles bordeadas de estructuras de barro. Tal el Amán es la excavación más grande en el área, que nos hace pensar que sí es Sodoma, porque dado su tamaño se corresponde con ella. Tal el Amán era también muy probablemente una ciudad acaudalada, lo que concuerda también con el relato bíblico. De acuerdo al Génesis, 2 ángeles disfrazados de hombres van a advertir a Lot de la inminente ira de Dios. Lot los invita a su casa y les da de comer. Pero los otros hombres de la ciudad no los tratan con hospitalidad y en lugar de ello les exigen a los visitantes tener relaciones sexuales con ellos. El pecado de Sodoma en realidad no se establece en la Biblia. Este relato se ha interpretado como que fue el pecado de la sexualidad. La mayoría de los estudiosos bíblicos dicen que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la hospitalidad o la falta de esta. Normalmente, los nómadas eran mucho más hospitalarios que la gente que vivía en las ciudades. El profeta Ezequiel, al escribir en el Viejo Testamento, dice que la gente de Sodoma comía demasiado, que eran crueles y no se ocupaban de los pobres. Eso dice que hacían mal. A Lot, el único hombre hospitalario en Sodoma, se le permite huir de la ciudad, junto con su esposa y sus hijas. Pero se les advierte que no deben mirar atrás. No miren atrás significa, en otras palabras, oigan, ¿no comprenden? Están en un problema al establecerse cerca de Sodoma. Cuando se vayan, no quiero que vean hacia Sodoma. Mientras Lot y su familia se dirigen a las montañas, fuego y azufre llueve sobre Sodoma. La esposa de Lot desobedece la advertencia. Ella mira hacia atrás, hacia el caos, y se convierte en un pilar de sal. ¿Será este pasaje tan solo una metáfora con mensaje moral? ¿O tendrá un significado literal que conecta el relato con esta ubicación en el Medio Oriente? A lo largo de las costas del Mar Muerto, hay formaciones y estructuras de sal que lucen como personas. Hay un pilar que, si lo miras bien, ves la figura de una mujer. Es una de las ideas en las que se basa la historia de la esposa de Lot convirtiéndose en estatua de sal. Así que estos pilares de sal pueden ser más evidencia en cuanto a que Sodoma y Gomorra quizás estuvieron ubicadas cerca del Mar Muerto. Pero, ¿puede la teoría del impacto de un asteroide explicar cómo puede parecer que una persona se haya convertido en un pilar de sal? ¿Y si Tal el Amán es realmente la ciudad bíblica de Sodoma, pueden estas arenas ocultar evidencias de una tormenta de fuego proveniente del espacio? Sodoma y Gomorra. 2 ciudades bíblicas destruidas por fuego y azufre. ¿Es esta una historia con fines aleccionadores o fueron estas ciudades reales que cayeron víctimas de un desastre cósmico de proporciones bíblicas? ¿El impacto de un asteroide? Se supone que el trabajo de la ciencia es investigar la realidad y la verdad. Se dice que no se puede analizar científicamente a la Biblia. Y no es así, sí se puede. Los arqueólogos cavan en busca de la verdad entre las ruinas de Tal el Amán, ubicado a más de 13 kilómetros al noreste del Mar Muerto.
La antigua ciudad pareciera concordar con la descripción bíblica de Sodoma. Las excavaciones descienden a través de capas de tierra hasta donde algunos piensan es el periodo de tiempo aproximado de Abraham y Lot. Entre 1750 y 1650 a.C., la Edad de Bronce Media. Una pala de pronto da con una capa de 1,20 m de ceniza esponjosa. Es evidencia de que la ciudad sufrió algún tipo de catástrofe de fuego repentina. El arqueólogo que vino con un trozo de tierra sulfurosa está comenzando a convencerme de que está trabajando en el lugar correcto, si es el área donde Sodoma y Gomorra estuvieron. Del suelo ennegrecido, los arqueólogos desentierran unos huesos humanos violentamente mezclados con restos de ladrillos de barro y piedras. Había unos huesos. Estaban revueltos, hiperdilatados y torcidos. Se veía espantoso. Además estaban carbonizados. Lo dramático es que después de su destrucción, no fue rehabitada hasta la Edad de Hierro, que ocurrió 500 años después. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué causó un infierno tal que dejó a la ciudad inhabitable durante generaciones? Las evidencias de fuego generan nuevas teorías. Algunos piensan que la ciudad fue destruida por una erupción volcánica. Sin embargo, no hay evidencia de vulcanismo en la región. Otros sospechan que un fuerte terremoto pudo haber iniciado incendios de gas. O quizás un enemigo saqueó la ciudad y le prendió fuego. Estamos hablando de una temperatura que vaporiza cosas. El fuego por combustible no alcanza las temperaturas a las que nos referimos. Mientras están cribando la arena, los arqueólogos se topan con algo inesperado. Fragmentos de alfarería cubiertos de una misteriosa capa de esmalte verdoso. El descubrimiento es desconcertante. El esmaltado de alfarería no fue inventado hasta más de 800 años después del supuesto periodo de tiempo de Sodoma. Vi la alfarería del Tel Hammam, que tiene un recubrimiento de esmalte verdoso, a pesar del hecho de que el esmaltado como tratamiento de superficie no fue común en la región sino hasta la Edad Media. Así que, siendo una pieza de alfarería tan antigua, la impresión que da es la de ser resultado de otra causa. El esmaltado en los fragmentos de alfarería pareciera haber sido producido por una temperatura extrema superior a los 1650 grados centígrados y luego haberse enfriado rápidamente. La idea es que debió ser una temperatura extremadamente alta, no resultado de un fuego normal, sino de algo más fuerte que eso. El esmalte en la alfarería tiene una notable semejanza a la trinitita, el vidrio producido en la primera prueba de bomba atómica en el sitio Trinity en Nuevo México en 1945. En un evento de explosión con nube de hongo, lo que sucede es que se produce una gran burbuja. Esta burbuja entonces colapsa sobre sí misma, y así es como se produce el tronco. Y lo que ocurre es que todo el material, toda la tierra es lanzada hacia ese tronco y queda atrapada allí. Luego la absorbe la esfera de fuego. Ese material se derrite y forma gotas que caen de nuevo. Así se produce la trinitita. Estos son ejemplos de rocas que encontramos en el sitio Trinity. Este es un pedazo estándar de trinitita que tiene una superficie superior brillante. Y en este caso en particular tiene granulado el otro lado, así que estas partículas cayeron primero y este lado brillante es la aglomeración de los granos que estaban fusionados. Vidrio similar ha sido encontrado en el desierto del Sahara en Libia. Pero su formación precede a la era atómica por casi 30 millones de años. Este es un ejemplo natural del tipo de vidrio que se formó en el desierto
en Libia durante el evento de explosión cósmica que pensamos hubo hace 30 millones de años. Imaginen el calor necesario para convertir arena del desierto en este material vidrioso. No había bombas atómicas en ese tiempo. Así que la única conclusión es que para producir ese tipo de energía se necesitó un impacto cósmico. No hay cráteres de impacto en toda la región del Medio Oriente. Así que la única otra cosa que puede producir temperaturas tan desmesuradamente altas es un asteroide que explota en la atmósfera de la Tierra. Una explosión cósmica. Las temperaturas en el centro de estas explosiones son increíblemente altas, mucho más elevadas que, por ejemplo, la temperatura de un volcán o la de un incendio, que solo alcanza un par de miles de grados. Entonces, ¿pudo una explosión cósmica haber destruido a Sodoma y Gomorra? Vamos a demostrar el poder de un evento explosivo por aire con un simple experimento casero. Acabo de hacer este cañón de vórtices. Es un balde plástico con un orificio en el fondo para que salga el aire. Usaré esta pieza plástica como diafragma en este extremo para mover el aire. Esto básicamente nos mostrará el poder del aire en movimiento. Para verlo mejor, vamos a llenar esto con humo. Muy bien. Veamos si podemos derribar nuestra pared de vasos. ¡Excelente! Cuando acciono el diafragma, podemos mover mucho aire a través del orificio. Es el poder del aire en movimiento. Imaginen una explosión cósmica real, donde tienes una ráfaga de energía de megatones en lugar de un poco de aire sobre unos vasos. Podríamos derribar un muro de ladrillos de barro, quizás la defensa de una ciudad amurallada. En un evento real de explosión cósmica, unido al intenso calor de la bola de fuego y de los gases turbulentos y calientes cercanos a la superficie, se podría muy bien cocer la alfarería. Además de trozos de alfarería esmaltada, material vidrioso parecido a la trinitita también fue descubierto en el yacimiento Tal el Aman. Las piezas deben ser analizadas científicamente, pero ¿podrían confirmar que la ciudad fue destruida por un evento de explosión cósmica? Si se buscan en algún lugar del mundo impactos o explosiones cósmicas, se iría tras material similar a esto, la trinitita. Esta es una pieza que muestra muy bien la estructura verde y sólida. Estos son ejemplos de lo que yo llamo estructura tipo caramelo taffy, que salen expelidos inmediatamente en el impacto. Así que toda la trinitita no tiene la misma apariencia. Si uno encuentra elementos que tienen material parecido a la trinitita, se sabe que debió ocurrir un evento de alto nivel de energía, como el producido por un asteroide. Las pruebas para la bomba atómica de 1945 demuestran que una explosión por asteroide tiene la capacidad de generar enormes cantidades de calor y energía. ¿Pero hay alguna prueba real de que este tipo de evento cósmico produjo la devastación descrita en la historia de Sodoma y Gomorra? La respuesta de este misterio yace en uno de los lugares más remotos de la Tierra. Sodoma y Gomorra. Estas ciudades sufrieron la ira de Dios o un cataclismo cósmico. La evidencia arqueológica identifica 14 ciudades en ruinas al noreste del Mar Muerto. Uno de estos lugares, Tal el Aman, muestra señales indiscutibles de una catástrofe térmica. Una gruesa capa de ceniza, huesos humanos calcinados y posiblemente trinitita
un material vidrioso producido únicamente por temperaturas extremadamente altas, como las de una explosión nuclear o las de un asteroide que explota en la atmósfera. La explosión cósmica es básicamente como detonar una bomba en el aire. Y se produce una onda de choque que se propaga a increíble velocidad y puede ser muy devastadora. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que esto pueda ocurrir en la Tierra? En los últimos 100 años, la Tierra ha pasado por dos grandes eventos de explosión cósmica. En 1908, un asteroide grande de 60 metros explotó en el cielo sobre el área siberiana de Tunguska. Estas cosas entran a la atmósfera a una velocidad de Mach 5, ¿no? Y esa presión fue demasiada para ese cuerpo. Detonó en la atmósfera con una energía explosiva de 2 o 3 megatones. La mayor parte de la roca se desintegra al entrar a la atmósfera de la Tierra, por lo que no deja cráter. Pero genera calor y ondas de choque, que derriban 80 millones de árboles en una región de 2.000 kilómetros cuadrados. El evento de Tunguska es un excelente ejemplo de una devastadora explosión cósmica. Algo así, viajando a decenas de miles de kilómetros por hora, cuando explota, crea una gran onda de choque. En el caso de Tunguska, ocurrió sobre un bosque, y uno puede ver esa tremenda onda del impacto que derriba los árboles como si fuesen mondadientes. Nadie murió o resultó herido a causa del evento de Tunguska, porque ocurrió en un bosque deshabitado. Pero ese no es el caso de la siguiente vez que Rusia vive un ataque cósmico. El 15 de febrero de 2013, un asteroide de 15 metros explota sobre la ciudad de Chelyabinsk, con casi 30 veces la energía liberada con la bomba atómica de Hiroshima. Lo asombroso del evento en Chelyabinsk es que fue maravillosamente documentado. Había cientos de cámaras de video, fotografías, también teléfonos celulares. Así que pudimos analizar lo destructivo que fue. Casi 2 minutos después de ser visto, un enorme estampido supersónico se desató y rompió ventanas. Hirió a unas 1.500 personas, principalmente por los vidrios rotos. Causó muchos daños. Los eventos de Tunguska y Chelyabinsk son evidencia tangible de que una explosión cósmica pudo haber destruido a Sodoma y Gomorra. Un evento como el de Tunguska en una ciudad de barro y estacas en el segundo milenio antes de Cristo la habría aniquilado por completo. Las edificaciones en ese entonces no eran fuertes y se derrumbaban fácil. Todo tipo de fuego pudo haberse generado por el calor alcanzado y no habría quedado nada. Un evento cósmico como estos podrían incluso explicar el fuego y azufre mencionados en el relato bíblico. La traducción que se refiere a azufre simplemente significaba fuego amarillo, luz amarilla. Así que realmente, como mínimo, lo que podemos interpretar de esto es que un fuego amarillo brillante cayó sobre Sodoma. Eso perfectamente pudo haber sido un meteoro cruzando por la atmósfera y dejando atrás una estela de humo y fuego a su paso. Cuando sucede este efecto de lluvia, uno ve todas esas partículas que son rojas como remolacha por el calor, hasta que finalmente se fusionan y caen en el suelo. Alguien en aquella época, al ver esto, creería que era un acto de Dios. Hoy en día sabemos que tal vez fue el impacto de un asteroide o algo así.
Si una explosión cósmica destruyó a Sodoma y Gomorra, eso podría explicar otra línea curiosa del texto bíblico que dice: un denso humo subía de las ciudades como si fuera el humo de un horno. En cuanto al relato de Sodoma y Gomorra, es completamente factible que lo que ellos pudieron apreciar fue una nube de hongo. Y esa nube de hongo parecería una columna de humo, como muestra una bomba nuclear cuando estalla. En poco tiempo se genera mucha energía. Eso levanta escombros del suelo. Además, todo se incendia y crea más humo y cenizas. Se produce una enorme columna de humo sobre estas ciudades. Una explosión cósmica pudo destruir Tal el Amán y los otros sitios al noreste del Mar Muerto. Pero, ¿es esa realmente la ubicación de Sodoma y Gomorra? El violento apocalipsis de Sodoma y Gomorra. ¿Ficción o relato fáctico de un desastre natural proveniente del espacio? Las ruinas carbonizadas de una ciudad antigua, a unos 13 kilómetros al noreste del Mar Muerto, concuerda con la descripción geográfica y física de Sodoma. El descubrimiento de extraña alfarería esmaltada y vidrio del desierto indican que un asteroide pudo haber destruido esta ciudad antigua. Habría sido absolutamente devastador. Y por supuesto, historias de destrucciones como esa se siguen transmitiendo actualmente. De acuerdo al relato bíblico, mientras fuego y azufre llueven sobre Sodoma, Lot y su familia huyen a las montañas cerca de Zoar, una de las 5 ciudades del valle que se salva de la destrucción divina. De acuerdo al relato bíblico, Zoar no fue destruida. De hecho, Lot escapa a esa ciudad para refugiarse, lo que indica que la ciudad debió haber estado en las proximidades de Sodoma. Zoar debió estar relativamente a poca distancia de Tal el Amán, la supuesta ubicación de Sodoma. Sin embargo, en el suelo de un templo bizantino en Madaba, en Jordania, hay un mosaico de un mapa del siglo VI escrito en griego. Es la representación más antigua que existe de la Tierra Santa. Lo que es fascinante de este mapa es que nos da la ubicación geográfica de las ciudades de peregrinación cristiana. Podemos considerarlo como un mapa preciso del antiguo Oriente Próximo. Al comparar el mapa del mosaico a la situación actual, se encuentra que Jerusalén y Jericó tienen precisamente la ubicación actual. Sodoma y Gomorra extrañamente no aparecen en el desgastado mosaico. Sin embargo, Zoar se ubica en el mapa cerca de la región sureste del Mar Muerto y a unos 50 kilómetros del yacimiento Tal el Amán. La ubicación de la ciudad de Zoar en el mapa de Madaba no es exactamente una prueba irrefutable que establezca dónde estaban las otras ciudades, pero nos da la ubicación general, en dónde buscar. Y el misterio crece. En el mapa de mosaico cerca de Zoar aparecen en palabras griegas Santuario de San Ele. Y falta el resto de la palabra, pero varios estudiosos interpretan eso como Santuario de San Lot. Guiándose por el mapa del mosaico, los arqueólogos encuentran el santuario de San Lot sobre una montaña. Escondida detrás del monasterio hay una cueva. ¿Podría ser este el lugar donde Lot y su familia se refugiaron durante la tormenta de fuego? En la cueva detrás del templo, que se asocia con Lot, se encontró alfarería de la Edad de Bronce. Pero no hay evidencia que indique que ese fue el lugar donde Lot y sus hijas se quedaron. Pero tenemos pruebas de que vivieron allí durante un tiempo que correspondería con la historia de Lot. El descubrimiento lleva a muchos a creer que Sodoma debió existir en esa zona.
a menos de 16 kilómetros del santuario de San Lot. Los arqueólogos descubrieron las ruinas de Bab Edra, una ciudad amurallada de comienzos de la Edad de Bronce que una vez tuvo una población de 1000 habitantes. A poca distancia de Bab Edra, los arqueólogos descubrieron los restos de 4 asentamientos que podrían ser las otras ciudades perdidas del valle. En la Edad de Bronce, en el tercer milenio antes de Cristo, precisamente en esa área, hubo 5 ciudades, mientras que Tal el Amán se ubica entre un grupo de asentamientos de la Edad de Bronce Media cuyo número era mayor que 5. Así que si estamos hablando de 5 ciudades del valle, entonces Bab Edra y las 4 ciudades hacia el sur concordarían muy bien con todo esto. Al igual que en las ruinas de Tal el Amán, una gruesa capa de ceniza cubre gran parte de Bab Edra. Ello sugiere que la antigua ciudad también sufrió un final violento. 13 kilómetros al sur de Bab Edra, los arqueólogos hallaron las ruinas de Numeira, que se piensa fueron ciudades hermanas. Allí encuentran una capa de tamaño considerable de cenizas y restos de esqueletos humanos que sufrieron lesiones severas. ¿Podrían Bab Edra y Numeira ser Sodoma y Gomorra? El problema es que ambas ciudades se destruyeron en períodos distintos, con al menos 300 años de diferencia. La ciudad de Numeira desapareció en una gran destrucción muy rápidamente. Sabemos eso por la capa de cenizas. En cambio, la ciudad de Bab Edra se destruyó en más de 100 años aproximadamente, así que las fechas no coinciden. Para que la teoría sea aceptable, tendrían que haber sido destruidas de la misma manera y en la misma época. No hay suficiente evidencia para probar que Bab Edra y Numeira sean Sodoma y Gomorra. Pero, ¿qué sabemos de Tal el Amán y las otras ruinas al noreste del Mar Muerto? La supuesta ubicación de Zoar en el mapa del mosaico las descarta como las ciudades del pecado. La gente que hace los mapas debe tomar decisiones, cuando a veces la información arqueológica o la histórica no es concluyente. Así que ellos tuvieron que adivinar. Uno no va a encontrar un anuncio que diga «Bienvenido a Zoar». Esta es Zoar. Existe todavía mucha discusión en cuanto a la ubicación de Sodoma y Gomorra. Pero ahora la ciencia puede proveer un panorama terrorífico de lo que pudo haberles pasado a las desventuradas ciudades. Incluso puede decodificar el misterio de la esposa de Lot al convertirse en un pilar de sal. Sodoma y Gomorra. Mito o megadesastre astronómico. En la búsqueda de la verdad, los arqueólogos descubren un grupo de sitios en ruinas en 2 lugares distintos al este del Mar Muerto. Incluso encuentran evidencia indiscutible que indica que una catástrofe de fuego destruyó la mayor parte de las ciudades antiguas en ambas áreas. Pero, ¿es alguna de estas 2 zonas la ubicación real de Sodoma y Gomorra? A lo largo de las orillas del Mar Muerto, hay la posibilidad de que existan ruinas que no hemos encontrado aún. Sodoma y Gomorra pueden estar en cualquier lugar. Hay gente que dice que esas ciudades están bajo el Mar Muerto. A pesar de que no tenemos evidencia arqueológica sólida de Sodoma y Gomorra, tuvo que ser un evento importante. La astronomía del siglo XXI, combinada con relatos bíblicos, ahora ofrece una explicación científica de lo que pudo haber ocurrido a las ciudades en sus horas finales. Entre los años 2300 y 1700 a.C., un asteroide viene disparado del espacio.
golpea la atmósfera de la Tierra y explota sobre las antiguas tierras de Canaán. Su fuerza es más de 200 veces mayor que la de la bomba atómica de Hiroshima. En la hipótesis de la explosión cósmica que destruyera a Sodoma, estamos hablando de docenas de megatones de energía. En el contexto moderno tenemos conocimientos de eso, pero en la antigüedad eso tendría que ser literalmente un evento bíblico. La energía de la explosión cósmica llega al suelo, creando una nube de hongo de roca y tierra que es expelida hacia la atmósfera. Si es una explosión cósmica, posiblemente va a haber muchos pedazos de roca cayendo como lluvia. Y podemos imaginarnos que eso causaría una tremenda devastación y fuego en el suelo. Los habitantes de Sodoma buscan refugio, mientras rocas encendidas o azufre llueven sobre su ciudad. Las paredes de la ciudad antigua, hechas de barro, habrían sido fácilmente derribadas. Las construcciones con techo de paja, carbonizadas, llevadas al punto de combustión espontánea por el calor del evento. La onda de choque por el impacto aplastaría las construcciones. Esto pudo llevar a la gran destrucción de estas ciudades antiguas construidas precariamente. Puede ocurrir la vaporización de los cuerpos. Como mínimo, serían incinerados, serían cremados. Habría sido un evento terrorífico. Lot y sus hijas huyeron hacia las montañas. Pero su esposa se queda atrás, viendo el feroz infierno. Una de las historias más famosas sobre Sodoma y Gomorra es acerca de la esposa de Lot convertida en un pilar de sal. ¿Podría una explosión cósmica causar eso de alguna manera? Es algo truculento pensar en eso, pero pudo no ser sal, sino cenizas, al ser carbonizada. Si la esposa de Lot no hubiera estado en una cueva, sino totalmente desprotegida, habría sido carbonizada. En cierto sentido, metafóricamente ella pudo haberse convertido en una estatua de sal. Es una idea macabra, pero ella pudo haber sido incinerada. El desastre cósmico hace más que destruir Sodoma y Gomorra y las otras ciudades del valle. Chamusca el área haciéndola inhabitable por cientos de años. Si una ciudad antigua como Tal el Amán fue destruida por algo como un asteroide, habría quedado inhabitable quizá por la superstición. Pero no sería posible que vivieran allí. La ciencia del universo nos da una nueva manera de ver la historia antigua. Si pudiera demostrar histórica y científicamente que en realidad hubo una Sodoma y que estos eventos ocurrieron y por tanto lo que describe la Biblia son eventos históricos reales, eso nos daría una gran sensación de seguridad y certeza en la validez de la Biblia total. Así que pienso que esto juega un papel importante en el interés moderno en estas dos ciudades. Tenemos suficiente conocimiento científico para tratar de explicar algunos de los orígenes históricos de nuestras creencias religiosas, y esto para mí contribuye a enriquecer nuestra cultura como especie y a reconocer la creatividad como el núcleo central de nuestra humanidad.